palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. Los ojos de Dios en la vida del creyente. En el Salmo 32, verso 8, dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor dijo: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa eso? Que los ojos de Dios nos observan, velan por nosotros. Y es una garantía total de que en ningún momento estamos solos, que el Dios del cielo y de la tierra está con nosotros, que a Él le interesa su vida y mi vida, que Él está pendiente de nosotros. Y esto debe emocionar profundamente nuestra vida. Dios está obrando siempre a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos de una manera tan clara. Tal vez cuando vemos todo oscuro, es bueno que entendamos que Él está poniendo su vista sobre nosotros, no tanto como juez, sino más bien como un buen padre mirando qué peligros hay en el camino para salvarnos, para ayudarnos, qué necesidad hay en nosotros para resolverla. Y ese es el Dios Todopoderoso que tiene su mirada puesta en la vida de todo creyente. Él abre nuestros ojos para que podamos confiar en su protección, actuar con fe y responder también nosotros con misericordia. Los ojos de Dios están en la vida de todos aquellos que creemos en Él. Quiero que inicialmente leamos el pasaje que ya les di a conocer, capítulo 6 de segundo libro de Reyes. A partir del verso 8 vamos a leer hasta el 14 inicialmente. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de ¿qué? De cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo
y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vamos a dejar por un momentico hasta ahí, pueden tomar asiento. Creo que la lectura fue muy clara y es bueno que nosotros entendamos que históricamente el pueblo de Israel ha tenido enemigos desde cuando nacieron como una comunidad patriarcal hasta cuando llegaron a formarse como nación. Desde siempre Israel ha tenido enemigos encarnizados que los han querido borrar de la tierra. Hoy por hoy hay naciones que se han determinado a acabar y destruir a todos los israelitas y no dejar a ninguno de ellos. La mayoría de ellos pueblos islámicos. Sin embargo, históricamente también sabemos que el Dios de los cielos se ha levantado para batallar y defender a su pueblo con ejércitos aún más poderosos. El episodio que acabamos de narrar nos cuenta cómo uno de esos tantos enemigos, en este caso la nación de los sirios, está planificando tenderle emboscadas al pueblo de Israel para exterminarlos. Pero él se dio cuenta que toda esa estrategia que él pensaba ya en lo reservado de su casa, alguien la estaba conociendo, a alguien se le estaba revelando. Según la lectura, ¿quién era ese alguien? ¿Quién? El profeta Eliseo. Y él tuvo la revelación porque el mismo Dios de los cielos se lo manifestaba, se lo revelaba claramente. Así que cuando el rey de Siria colocaba una emboscada en un determinado lugar, ya el rey de Israel estaba avisado por el profeta de que por ahí no debía pasar. Entonces los sirios duraban horas y tal vez días esperando al ejército de Israel en ese lugar. Nunca llegaba. Razón por la cual se preocupó, se enojó, reunió a sus comandos y él pensaba que había algún infiltrado. De repente alguien se para y le dice: no, señor, aquí no hay soplones, aquí no hay infiltrados. Yo sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo. Y todo lo que su merced piensa, aún en lo más secreto, Dios se lo revela. Y por eso usted no ha podido atrapar a los israelitas. Enterado de eso, inmediatamente él saca un destacamento de lo mejor de sus ejércitos y se va a sitiar a la ciudad por un solo hombre. ¿Temía el rey de Asiria al profeta Eliseo? Claro. Imagínate cuántos soldados, cuánto equipo movió para atrapar a un hombre. Tuvo que sitiar la ciudad. Y hay una enseñanza bien importante aquí, es que los ojos de Dios revelan al creyente los peligros ocultos que puede encontrar en el camino, que puede encontrar en la vida. A Dios no le sorprenden los planes del enemigo, porque Él tiene el poder para derrotarlos. Todos los que se levanten en contra de su pueblo, todos los que se levanten en contra de los creyentes, serán apabullados por el gran poder de Dios. En este caso, usa al profeta para revelar unos planes de exterminio que obviamente eran terriblemente malos para el pueblo de Israel. Ahora, esto concuerda con lo que dice el profeta Amós. En el capítulo 3, verso 7, él dijo: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas.
qué bonito ser seguidores de Dios. Qué bonito ser creyentes, apegados, dependientes de Dios. Que tengamos una comunión con Él, porque seremos avisados por Él. Sus ojos benditos mirarán la trampa, el peligro, lo que nosotros no vemos. Cuando emprendemos un camino, un negocio, Él lo sabe. Por eso es tan importante que nosotros en la vida nos dejemos guiar también por los ojos de Dios. Es decir, que la revelación de Él sea tan clara que yo pueda verlos tal vez de una manera espiritual. Es muy importante que nosotros siempre a la hora de tomar decisiones determinantes, primero se las consultemos a Dios. Y yo le aseguro que el Señor Dios nos hablará a través de su palabra, a través de un consejo de alguna persona estructurada en los caminos del Señor, y nos guiará para que no tropecemos. Entendemos entonces que a veces muchos de nuestros equívocos, muchos de nuestros errores se hubieran podido evitar si realmente nosotros hubiéramos acudido a Dios para que Él nos mostrara aquello que está oculto, esa trampa. Hoy hay mucho creyente que cae en redes justamente porque no tienen la revelación de Dios. Preocupémonos porque el Señor Dios nos muestre los caminos por donde nosotros debemos caminar, para que nuestros pasos sean sabios y nos lleven a buen puerto. Amén, mis hermanos. Lo segundo de los ojos de Dios en su vida y en mi vida es que revelan los planes de Dios para librarnos. También el mismo Dios nos muestra de qué manera va a evitar caídas, va a evitar pérdidas y traspiés en nuestra vida. Para ello vamos a mirar ahora los versos 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Giese, el siervo de Eliseo, estaba paniqueado, estaba aterrado, abrumado, porque él se levanta y cuando mira, cuando observa allá parado en la puerta, ve que la ciudad de Dotán está toda rodeada del ejército sirio. Pega el grito. ¿Y cómo está el profeta Eliseo? ¿Cómo está él? Tranquilo. Si él no estuviera confiando en Dios, ¿cómo se hubiera puesto? Igual que su siervo, lleno de miedo, lleno de temor. En vez de eso, ¿qué hace el profeta? Él ora a Dios y le dice: Señor, por favor, ábrele los ojos a mi siervo
para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. ¿Qué estaba viendo Eliseo? Él veía con los ojos de la fe un poderoso ejército que no solamente rodeaba la ciudad, sino que rodeaba todo el monte donde estaba la ciudad, lleno de carros de fuego. ¿Y qué más? Y caballos. Una tremenda caballería. ¿De dónde había descendido todo ese ejército? Del cielo, del cielo. ¿Sabe una cosa? Los enemigos rodean y el temor muchas veces nos invade. Dos creyentes encontramos en esa escena, al profeta Eliseo y a su siervo, pero con diferentes reacciones. Eliseo, como ya lo dijimos, tranquilo, sereno y confiado. Sabe que lo que Dios tiene preparado para librarlo es poderoso y lo está viendo. Por eso él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por otro lado, el siervo está asustado, angustiado, abrumado, desesperado, porque está mirando la situación con los ojos ¿qué? Con los ojos naturales. No hay revelación. Estos dos tipos de creyentes están muchas veces en la casa y otras veces en la iglesia y otras veces en las calles. Y por qué no decirlo, muchas veces en el ministerio. Si yo le hiciera una pregunta a los esposos que están aquí, ¿cuál de los dos tienen más fe? Yo les aseguro que alguno diría, señalando a la pareja, no siempre en una pareja los dos tienen la misma mirada con respecto a Dios. Los dos no tienen la misma fe. Hay unos que tienen una fe poderosa que les permite ver a Dios en las circunstancias. Hay otro que no. Pero eso no significa que el que no la tiene no tenga la mirada de Dios en su vida. No significa que no tenga la aprobación de Dios, porque la fe también es un don del Espíritu Santo. Terrible fuera que en una pareja, por ejemplo, no hubiera fe en alguno de los dos. Ahí sí, apague y vámonos. Pero en la medida que conviven y en la medida que tienen experiencias en su vida como creyentes, el débil en la fe tendrá que ir fortaleciéndose poco a poco, y el que tiene más fe en el momento irá creciendo más y más. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos? Y así es como hemos podido sobrellevar tantas dificultades en la vida, porque cuando el uno se derrumba, cuando el uno cree que ya no hay nada por hacer, el otro lo levanta y lo sostiene. Dice que por eso es mejor dos que uno, porque si uno cae en el hoyo, el otro lo levanta. Mis queridos, es muy importante ver la relación de el profeta con su siervo. En ningún momento lo regañó. Por el contrario, ¿qué hizo él? Oró. Dijo: Señor, ábrale los ojos a este incrédulo, para que él vea lo que yo estoy viendo. Cuando hay alguien dentro de mi familia que vacila, que tiene dudas, que se enfoca en lo material y no puede ver las grandes posibilidades que tenemos en Dios, mis queridos, es bueno que oremos. El esposo orará por la esposa
que de pronto está un poco débil en la fe, o viceversa. La esposa tendrá que orar por el esposo y le dirá: ábrele los ojos para que él pueda ver lo que tú estás preparando. Hazle ver que él está por encima del examen médico, que él está por encima de la crisis financiera. Pero eso es lo que aprendemos nosotros en esta hora. ¿Sabe qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. No es regaños, no es que yo sí, en cambio usted no. No, se trata es que yo voy a ayudar al otro en la debilidad. Pero el otro tiene que dejarse ayudar también. Porque no vale que siempre sea uno el que tiene que cargar y cargar y cargar. Cuidado, porque algún día se va el que nos carga. Y ahí sí nos carga el que sabemos. ¿Estamos, mis queridos? Y lo tercero es que los ojos de Dios en la vida del creyente revelan la compasión y la misericordia. Revelan la compasión y la misericordia. Les voy a decir por qué. Miremos del verso 18 en adelante. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Voy a parafrasear un poquito lo que leí. Cuando el siervo de Eliseo vio a la multitud de soldados sirios, era imposible detener a ese ejército y que se acercaran a donde estaba Eliseo. Pero cuando estos hombres llegaron allí, ¿qué hizo Eliseo? ¿Mandó señales de humo a ver si venían ejércitos a defenderlo? No. Él simplemente, ¿ahora qué hace? Hacer lo que él mejor sabía hacer: orar. Y le dijo: Señor, yo te pido que hagas ciegos a todos estos hombres. Inmediatamente todo este destacamento militar quedaron ciegos. Luego él cogió a esos soldados y se los llevó él mismo a Samaria, la capital del reino de Israel. Cuando el rey los vio allí, él tenía unas ganas de exterminarlos, pero le hace la pregunta por respeto al profeta Eliseo. Él sabe que él encarna al mismo Dios aquí, que la palabra de él es palabra de Dios. Así que le dice: ¿los mato? ¿Qué hago con ellos? Y entonces él le responde: tú
¿Matarías a aquellos que cogiste como prisioneros de guerra? Eso es un acto atroz, es un crimen de lesa humanidad, dirían los de ahora. No lo hagas. ¿Y qué le dijo Eliseo más bien que hiciera con ellos? Dales pan y agua. Les organizó un banquete. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solamente aquellos hombres sobre los cuales están puestos los ojos de Dios. Y esto me dice que la mirada de Dios cambia el corazón, cambia nuestros pensamientos, coloca en nosotros atributos, características y cualidades que antes no teníamos quizá. Porque eso es lo que hace el profeta. No siempre la guerra se gana con espadas, con dagas o con balas. Oró por sus enemigos para que vieran y les dio comida. Alguien diría, no intentemos más con esos pobres desgraciados, ya están ciegos. ¿Qué hace el profeta? Había orado por la ceguera mientras los podía conducir a Samaria, pero una vez allí ora para que ahora el Señor Dios les devuelva la vista. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Y aparte de eso, les da comida. Y esto es un acto de compasión, de misericordia. Y es también un creyente que ha sido afectado por la mirada de Dios y ahora está mirando con las gafas también de Dios. Por eso pudo hacer todo eso. El Señor Jesús dijo, bueno es amar a los que nos aman, pero eso como que no tiene chiste. El chiste, la gracia está en que nosotros podamos amar aún a aquellos que se han convertido en nuestros enemigos. Y aquí vemos este acto de gracia y misericordia en el Antiguo Testamento y que el Señor ratifica en el Nuevo Pacto. ¿Qué nos dice eso a nosotros en esta noche? Piensen. ¿Qué le quiere hablar Dios en esta noche a usted? Yo lo tengo claro lo que me está hablando a mí. Lo que yo aprendo, no sé, lo que usted haya extraído de esta lección, lo que yo aprendo es que cuando la mirada de Dios está sobre mí, no hay mal que me sorprenda porque el Señor Dios me lo mostrará en el camino. Y Él me confirmará y me hará ver la estrategia que Él tiene para sacarme de apuros. Y aprendí también, mis queridos, que el creyente no puede tener enemigos. La realidad es que se levantan personas en nuestra contra que quieren dañarnos, que quieren dejar nuestro nombre por el piso. Pero nosotros no los debemos ver como nuestros enemigos, sino como una posibilidad para verlos con la mirada de Dios.
Y la mirada de Dios inmediatamente nos tendrá que decir que tenemos que orar por ellos. Y nos tendrá que decir que tenemos que ser misericordiosos con ellos y contribuir a sus necesidades. Amén, mis hermanos. No es ejercer venganza contra ellos, no es pagar con la misma moneda, sino es tener una actitud totalmente contraria a cómo ellos se portan con nosotros. Sé que esto no es fácil. Yo sé que usted ya lo está pensando y dice qué cosa tan tremenda, y más si tenemos por ahí un vecino que nos está haciendo la vida a cuadros. Anoche estuvimos en una reunión del barrio sobre un tema de seguridad y de cosas que están pasando ahí. Y hay una tienda que está vendiendo licor hasta las 11 de la noche, hasta donde la ley les permite. Y allí se juntan un montón de personas, eso parece una colmena. Y hay borrachitos, hay que le toca a uno pasar por la calle porque por el andén no se puede pasar. Y eso ha generado inseguridad y sobre todo una molestia grande, y es que terminan de tomar allá y se sientan al parque puro frente de la casa nuestra. Y ahí se van 2, 3 de la mañana. Y ya ayer se mostraba ya mucha fatiga, mucha incomodidad de todos los vecinos. ¿Qué hacemos? Entonces se diseñaron algunas estrategias. Cuando salimos de la reunión, esa reunión se hizo en la casa de una señora que es creyente y ella patrocina las misiones cristianas y ahí hacen también oración. Y entonces saliendo de la reunión hablábamos con mi esposa, yo creo que aquí, aparte de todo eso que se va a hacer, vamos a tener que empezar a orar y a clamar a Dios. Y dijimos, vamos a hablar con esa señora, con la hermana, y vamos a decirle que hagamos un frente de oración porque todas esas cosas se arreglen de la mejor forma. Y la mejor forma es orando. Orando porque el Señor ya vio lo que está pasando. Y yo sé que el Señor lo va a hacer. Amén, mis hermanos. Olvide todo lo que se dijo acá. Solamente usted váyase con esto si no lo olvide. Dios sabe lo que está pasando. Dios conoce la trampa, el peligro, y Él va a defender, Él va a librarnos, Él nos va a ayudar. Segundo, no responda frente al agresor, frente a aquel que se levantó como nuestro enemigo, con las mismas armas. Ora, y cuando tenga la oportunidad de darle pan y agua, dalo. ¿Sabe por qué? Porque el relato termina diciendo que nunca más las bandas armadas sirias volvieron a atacar al pueblo de Israel. Nunca más, hasta ese día. A veces la furia de nuestros enemigos se aplaca con buenas acciones. El remanente. Una palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe.